del riesgo de nuestros pacientes, resolutividad en la atención a los pacientes y que eso, por supuesto, se convierta en el centro de todo lo que hacemos con la tecnología para garantizar estos propósitos. Entonces, vamos con la tecnología a gestionar el riesgo de la salud, del proceso de salud de enfermedad, hacer que los profesionales sanitarios estén más cerca de sus pacientes y al contrario, en ese doble sentido, que los pacientes y los profesionales estén más cercanos, que tengamos más facilidad para el seguimiento y la monitorización continua de nuestros pacientes y que eso los haga corresponsables en el manejo del cuidado de su salud, ayudar a proporcionar terapias innovadoras, ya sea a través de aplicativos móviles o dispositivos de Internet de las cosas. Obviamente la contribución a mejorar la calidad de vida y por último mejorar la agilidad en la atención sanitaria para mejorar la eficiencia en los procesos asistenciales. Pasemos a la siguiente. Esto como corolario de esta parte de la presentación en la que, como advertí, vamos a manejar específicamente el proceso de la interoperabilidad de la historia clínica, haciendo un pequeño abrebocas al respecto, llamando la atención sobre la importancia de los datos y los datos como uno de los elementos más valiosos en la gestión del riesgo y en la gestión administrativa de nuestras instituciones. Y de allí que la comprensión que tenemos hoy, los actores rectores del sistema, alrededor de estos instrumentos de interoperabilidad cobra mayor relevancia y por eso el esfuerzo que estamos haciendo para garantizar que se cumpla nuestro cronograma de implementación de interoperabilidad de historia clínica, reconociendo además los enormes esfuerzos que las diferentes instituciones hacen en la implementación de sus historias clínicas electrónicas. Entonces, tres aspectos que quiero resaltar de los muchos que tiene la interoperabilidad de la historia son, el primero, la superación de la fragmentación de la información y de los procesos de atención de los pacientes. Permite además que las funcionalidades, permite funcionalidades que mejoran la calidad de la atención y permite una mejor gestión de la salud. Son claras pues los tres elementos y sobre ellos pues vamos a desarrollar la presentación. Adelante, pasemos a la siguiente. Acá un poco la hoja de ruta que tiene el ministerio y los diferentes agentes técnicos, tecnológicos e incluso los diversos sectores involucrados en el proceso de desarrollo de historia clínica electrónica y de interoperabilidad, que en el tiempo nos hemos trazado a partir del año 2016 y tiene un continuo hasta el 2025 y en adelante, en el que estamos trabajando en 3 capas o en 3 niveles y en 5 etapas. ¿Los niveles cuáles son? El de infraestructura, conectividad y gobierno digital, como una primera capa, una segunda capa relacionada con la seguridad de los datos y una tercera capa relacionada con la gestión del cambio institucional. Las etapas que menciono cronológicamente distribuidas en el tiempo: una etapa inicial o etapa 0, que como pueden ver ustedes allí se surtió entre 2016 y 2018. Una etapa 1 y etapa 2, que son las que sin duda son las que estamos viviendo. En la etapa 1 tenemos la política pública de salud digital, en la que estamos trabajando en este momento, el modelo operativo, el modelo de madurez y el modelo de financiación y sostenibilidad de la interoperabilidad de historia clínica. Estos 4 elementos deben quedar en diciembre de este año resueltos y dan paso a la etapa número 2, en la que también estamos trabajando en la fase de formulación, los pilotos de interoperabilidad de historia clínica, que incluye, por supuesto, algunas experiencias exitosas de algunas instituciones que hacen algunos esfuerzos de interoperabilidad. La infraestructura digital involucrada con los pilotos de interoperabilidad, el desarrollo de competencias para la misma, la fase de preparación y adecuación para pasar a la etapa 3, que ya
está involucrada con la implementación gradual y el proceso de analítica de datos. Y una etapa 4, que en este caso pues sería la 5, teniendo en cuenta que la etapa inicial es la etapa 0, que tiene que ver con ya la implementación y adopción nacional de la interoperabilidad de historia clínica, la evolución de los datos y el modelo operativo, y una analítica de datos más estructurada y orientada a la gestión del riesgo de pacientes, con todo lo que ello implica en términos, o en todo lo que deriva de ella, principalmente con eficiencias administrativas, resultados en salud y otros elementos secundarios que guardan particular relevancia con el uso de los datos, el uso intensivo de los datos. Pasemos a la siguiente, por favor. Simplemente para recordar que la ley 2015 del 2020, que es relativamente reciente, es decir, estamos hablando de un año de expedición de la ley, contempla dos elementos gruesos: el desarrollo de la historia clínica electrónica en el ámbito institucional y la interoperabilidad de datos de la historia clínica en el ámbito nacional. En el primero de los casos, el desarrollo de la historia clínica electrónica tiene que ver específicamente con el expediente electrónico de la historia clínica al interior de los prestadores de servicios de salud, y la interoperabilidad, pues, como ustedes bien lo saben, con el intercambio de registros y documentos electrónicos entre todas las instituciones de salud. Este segundo elemento de interoperabilidad de datos es en el que vamos a centrarnos en este momento, para que podamos examinar la lógica que tiene este intercambio y el tipo de registros que hemos normado son los que consideramos deben interoperar o intercambiar. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, la reglamentación de la ley 2015 de 2020, como lo mencioné hace un minuto, pues tiene diferentes momentos que pueden ustedes ver acá en esta diapositiva, que es en el que hemos estado trabajando. En la primera línea, en la de la base, está la definición de los términos de implementación de la interoperabilidad de los documentos y expedientes de la historia clínica electrónica, y es esa capa en la que nos encontramos en este momento de implementación. Las siguientes etapas, no me voy a detener en ellas, pero como ustedes se dan cuenta, tienen que ver con el proceso evolutivo y de desarrollo de la reglamentación de la ley 2015. Entonces, vamos a tener el desarrollo de los conceptos sobre el expediente clínico electrónico en conjunto con el Archivo General de la Nación, el desarrollo de modelo de financiación del proceso de interoperabilidad, las directrices para la elaboración del plan de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital, y el proceso de revisión y simplificación de fuentes de información. Entonces, como he advertido, estamos en este momento de definición de términos de implementación de interoperabilidad. Pasemos a la siguiente. A raíz de esto, entonces, en esta etapa que acabo de mencionar, el Ministerio ha emitido este año la resolución 866 de 2021, que se centra, entre otros elementos, en los datos clínicos relevantes. Datos clínicos relevantes entendidos como los datos de la historia clínica de una persona que los prestadores de servicios de salud requieren conocer para la atención a lo largo del curso de vida. Y son básicamente tres elementos: la identificación de la persona, los datos relacionados con la atención recibida en los servicios de salud, y los datos sobre el uso de las tecnologías en salud y los resultados obtenidos con el uso de esta tecnología en cualquiera de las fases de atención: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación. Como ven ustedes en la figura, entonces, la historia clínica y el tipo de datos clínicos relevantes son los que van a ser la fuente generadora de datos ¿Qué pregunta? El conjunto de datos clínicos relevantes que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Pues, por supuesto, todas las preguntas relevantes desde el momento del contacto del servicio de salud o del paciente con el mismo,
qué institución y cuándo realiza la utilización de tecnologías, quién es la persona, esto para intentar ubicar, empezar a ubicar la gestión de riesgo de cada paciente, qué tecnología o servicio de salud se realiza en el contacto que tiene con el prestador, cuál es la causa y la finalidad que motiva el uso de la tecnología, cuál es el resultado del uso de la misma y qué profesional de salud realiza la aplicación de la tecnología. Esto para responder específicamente algunos elementos neurálgicos alrededor del uso de la historia clínica, que tienen que ver con la gestión clínica, con la gestión en salud pública, la gestión de riesgo colectivo e individual y, por supuesto, el interés que tenemos en el seguimiento al curso de vida y a las fases de atención en la que se encuentra el paciente. Pasemos a la siguiente. Entonces, para profundizar sobre los tres elementos sobre los que mencionamos los datos clínicos relevantes, simplemente voy a mencionar de manera muy rápida cada uno de ellos. Los datos de identificación del usuario y los servicios de salud, pues no es otra cosa diferente que los datos que apoyan la atención y motivan la determinación de riesgos. Y allí pues tenemos la información clínica relevante que ustedes pueden ver en la diapositiva, que van desde la identificación del lugar de origen y residencia hasta la información del asegurador responsable de la gestión del riesgo de este individuo. No voy a leer pues la diapositiva, queda allí en las memorias para que ustedes pues vean que no es nada diferente a lo que de forma cotidiana estamos requiriendo en nuestras historias clínicas institucionales. Pasemos a la siguiente, por favor. De tiempo, ¿cómo vamos? Datos de contacto con el servicio de salud tienen que ver pues con la información como su nombre lo indica, con la información relativa a los antecedentes del individuo al momento de la atención, que vuelvo y repito, pues están anotados en la diapositiva y que no es nada diferente a lo que normalmente registramos en nuestras historias clínicas. Pasemos a la siguiente. La siguiente, por favor. Y el último elemento, los datos de servicios y tecnologías en salud, que tienen que ver con el uso de la tecnología que se prescribe o la tecnología que se utiliza en las diferentes fases del ciclo salud-enfermedad, es decir, en la fase de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Y tiene que ver con procedimientos utilizados, medicamentos, dispositivos médicos y componentes anatómicos aplicados o entregados al paciente. Pasemos a la siguiente. Vinculado al anterior, pues los datos, como lo mencioné también, los datos de los resultados del uso de las tecnologías en salud. Y tienen que ver con los diagnósticos, las especificaciones de los resultados de la evaluación clínica, la especificación de antecedentes y factores de riesgo identificados, la especificación de la referencia y la contrarreferencia, la condición o no de incapacidad y licencia, y el profesional de salud responsable del egreso o finalización del evento. Creo que no es nada diferente a lo que estamos haciendo, aunque añade algunos elementos como la especificación de factores de riesgo identificados. Pasemos a la siguiente. Ya muchos lo hacen, por supuesto. La resolución entonces establece una obligatoriedad del uso del conjunto de estos elementos o datos clínicos relevantes para garantizar la interoperabilidad. Pues al final, la homogeneidad de estos datos, independientemente de su fuente, es la que nos va a permitir a nosotros tener o garantizar una historia clínica y unos catálogos estandarizados. De lo contrario, pues si no hacemos este proceso de homogenización, que es el que estamos planteando con los datos clínicos relevantes, pues no vamos a lograr estandarizar catálogos. Entonces, pues en aras de esta obligatoriedad, cabe advertir que los prestadores están obligados a generar estos mínimos
será obligatorio en las solicitudes o intercambios de información que realice el Ministerio de Salud y Protección Social con los actores del Sistema General de Seguridad Social y otras entidades reguladas en el marco de la 1581 de 2012. Y la fuente de los datos clínicos, sobra decirlo, será, por supuesto, la historia clínica electrónica como fuente de información para garantizar la interoperabilidad. Pasemos a la siguiente, por favor. En el tema de seguridad de la información y seguridad digital, que como mencioné es una de las capas o de los niveles de este proceso de interoperabilidad. De hecho, es uno de los fundamentos necesarios para garantizar cualquier proceso de historia clínica electrónica y de interoperabilidad. Los actores que participen de la interoperabilidad de los datos clínicos deben hacer dos cosas. Uno, contar con una estrategia de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital. Y dos, realizar periódicamente una evaluación del riesgo de seguridad digital. Seguridad digital, seguridad informática, que incluya, por supuesto, identificación de riesgos, pero también de mejoras a implementar en el sistema de administración de riesgo operativo. Pasemos a la siguiente. Acá simplemente un breve resumen del quehacer con base en nuestras disposiciones, nuestros actos administrativos, un poco para recordar que hay una secuencia de acciones que debemos seguir si al final el país entra en este proceso de masificación de interoperabilidad de datos. Entonces aquí simplemente quería traer a colación, y lo dejo también dentro de la presentación, cuáles son estas acciones de los diferentes actores que van a garantizar que se materialice este propósito. Pasemos a la siguiente. En términos de transitoriedad, a partir de la fecha de expedición de este acto administrativo, los actores deben ajustar sus sistemas de información a la estructura y formato determinado en esta disposición, y tendremos 6 meses para integrarlos e interoperarlos a partir del momento en que se disponga el mecanismo de interoperabilidad. Este mecanismo es en el que estamos trabajando, y la prueba piloto, las pruebas pilotos de interoperabilidad se deben estar haciendo entre febrero y marzo del próximo año. Este trabajo se hace en conjunto con la Oficina de Tecnologías del Ministerio de Salud y con la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Salud. Pasemos a la siguiente. Bueno, brevemente, para optimizar el tiempo, entonces, un poco superado el capítulo de interoperabilidad, que es el que en este momento para nosotros guarda mayor relevancia en el cronograma de implementación. Simplemente quiero mencionar de manera muy breve que este Ministerio de Salud, así como los otros ministerios generadores de datos, están alineados con el Ministerio TIC para que el Estado pueda por fin tener la capacidad de llevar a cabo el proceso de transformación digital y lograr la interacción con el ciudadano a través de este instrumento de carpeta ciudadana. El proceso de carpeta ciudadana, si bien no es una responsabilidad directa de este ministerio, contiene, por supuesto, un capítulo o una carpeta, una subcarpeta, en la que el componente de salud es muy importante, fundamentalmente con algunos datos que en este momento son de gran sensibilidad, como por ejemplo el certificado digital de vacunación COVID, y allí mismo dispondremos el carnet de vacunación con el esquema de vacunación. Es decir, no solamente estamos y sabemos que la información que va a interoperar de los datos clínicos relevantes van a ser de interés para la carpeta, sino que hay otro tipo de información como los certificados digitales, tanto de vacunación COVID, vacunación con el esquema completo de vacunación, entre otros, que podrán disponerse en la carpeta ciudadana. Es decir, esto es una realidad y es un trabajo permanente con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia. Pasemos a la siguiente. En relación con los nuevos RIPs, pues, es un elemento muy importante en los procesos de estandarización. Hemos venido durante este año principalmente
en una actividad muy intensa de participación ciudadana y trabajo con los grupos de interés al interior del ministerio para generar un proyecto de acto administrativo que redimensione los RITs, esto utilizando pues, un proceso de simplificación de fuentes a través de una malla de validación única. Y recordar, por supuesto, que el proceso de factura electrónica ha sido un jalonador muy importante de la actualización, de la modernización de este proceso evolutivo de la generación de los nuevos RITs. Es decir, que alineado o en paralelo con los procesos de interoperabilidad de historia clínica, carpeta ciudadana, el proceso de actualización o nuevos RITs, está también en este momento gestando su curso. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya estoy a punto de ir cerrando. Y en relación con el intercambiador comercial, pues básicamente no tiene otro propósito sino empezar a especializar los portales, un portal de registro de contratación de servicios y tecnologías de salud, incluyendo información sobre la modalidad de contratación, información financiera, gastos en salud, pagos de los servicios de salud, número y tipo de prestaciones de servicios y tecnologías en salud que se han contratado. No vamos a tener allí en el intercambiador transacciones que se ejecuten con recursos propios de personas naturales y jurídicas, pero por supuesto sí la que se transe con información pública. Y la información contenida en este intercambiador será de público acceso, en línea un poco con la política de datos abiertos de Colombia. Entonces aquí tenemos un esfuerzo también enorme de generación de información para la toma de decisiones que, como lo dije al principio, sumado a los demás elementos que acabo de mencionar, van a generar un cúmulo de datos que deben al final terminar a disposición de los diferentes agentes y actores para que la analítica de datos permita hacer simulaciones, permita hacer predicciones y en general pues explotar datos, todo con el propósito de mejorar la calidad de vida, pero por supuesto sabemos que hay diferentes actores que además de este propósito como propósito superior, tienen otros intereses también institucionales que esperamos que ayuden a potenciar la dinámica del sector salud en Colombia. Pasemos a la siguiente. Bien, he tratado de hacer este barrido en estos 26 minutos, entendiendo que la disposición de tiempo que tenemos es corta, pero quería hacer una reflexión para arrancar la jornada de la tarde con los retos en los que estamos trabajando en este momento desde el Ministerio y la importancia de estos retos en el ámbito del quehacer de sus instituciones. Algunos piensan que la implementación de la historia clínica, la interoperabilidad, la carpeta ciudadana y en fin, lo que acabo de mencionar son utopías del sistema, pero sabemos de experiencias ya significativas en otros territorios que dan cuenta de la importancia que tiene la organización de los sistemas de información, de la estructura de datos y cómo estos datos pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones tanto institucionales como de política pública. Pues quiero darle las gracias entonces por estos minutos que me han ofrecido y no sé, Michelle, si en el tiempo que nos queda tengamos algunas preguntas o hay alguna dinámica que me quieras proponer. Muchas gracias. Sí, claro, doctor Manuel. Han dejado algunas preguntas, entonces yo se las quiero leer. Liliana pregunta, ¿es necesario que se cambie el concepto de tiempo de consultas de 15 a 20 minutos? Mira, esa es una determinación institucional que es muy importante porque al final el momento de la consulta, la pandemia nos lo ha demostrado, tiene un significado y una relevancia en la medida en la que la toma de decisiones durante la consulta permita tomar decisiones informadas. Entonces, yo creo que los tiempos de consulta cada vez se han venido optimizando, que el uso de sistemas de información mucho más robustos, más maduros, han mejorado la interacción entre los profesionales de salud y los sistemas de información
Y la optimización incluso de la información que se recoge en términos de gestión de riesgo del paciente va a permitir incluso, nos va a permitir a nosotros en la práctica clínica acercarnos al paciente con un nivel de detalle mucho mayor, en donde incluso podemos llegar a saber por el ciclo de vida o por la información de riesgo individual qué tipo de actuaciones sean las más convenientes para el paciente durante el contacto que tenemos, e incluso cómo en los tiempos que se definan, que pues, digamos, no puedo decir si 15 o 20, para algunos 15 es un tiempo insignificante en la relación médico-paciente, pero en términos quizá con una información previa que sea relevante, quizá en 15 minutos se puedan tomar decisiones importantes para tamizaje, por ejemplo, o para decisiones terapéuticas que se puedan tomar en este tiempo. Entonces, digamos, más allá de la preocupación por el tiempo, que sé que siempre ha sido un centro de debate para los colegas, para los profesionales, yo creo que lo que estamos mostrando es que el uso de la información intensiva, como está acá, nos va a permitir tomar decisiones informadas, y seguramente eso va a optimizar los tiempos o va a permitir que en los tiempos que se han establecido se puedan tomar mejores decisiones. Ok, tenemos otra pregunta y es, ¿la historia clínica con los datos de salud constituyen un documento privado que contiene detalles íntimos acerca de aspectos físicos, psíquicos y sociales del paciente, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud? Por regla general, dicha información no puede ser conocida por fuera del marco asistencial sin la autorización de su titular. ¿Cómo influye el tema con el usuario? Sí, totalmente de acuerdo. Eso es un tema central, como lo vimos en las diferentes capas, que no solamente tenemos que resolver los temas de infraestructura, conectividad, transformación digital, sino seguridad informática, pero también seguridad de la información y protección de datos personales. Entonces, esta protección de datos personales, en la que, como bien ha notado la persona que hace la pregunta, es información sensible, y esta información sensible solo puede autorizar el dueño de la información sensible que se publique. En este caso, la información de los pacientes tiene un carácter de reserva, y por tanto la operación de interoperabilidad de historia clínica está protegida por la ley de datos personales, por la ley 1581 en Colombia. De manera que está absolutamente claro, estamos absolutamente alineados con este comentario que hace el participante. Ok, doctor, esas son todas las preguntas que han dejado hasta el momento, entonces yo creo que aquí podemos cerrar si usted quiere o si quiere agregar algo más. Sí, Michelle, quizá no lo abordamos acá, pero hay un proceso en el que el país, sin duda alguna, ha venido mejorando, y es en las competencias y en las capacidades del talento humano en salud. Por un lado, alrededor del uso de tecnologías y cómo el uso de estas tecnologías con científicos de datos, con analistas de datos, pueden permitirnos mejorar la prestación de los servicios. Yo creo que cada vez más estamos en mora de que las instituciones públicas, privadas e incluso las instituciones de salud mejoren el nivel de competencia y de formación del talento humano alrededor de estos temas de cuarta revolución industrial. Y lo segundo, el reconocimiento de la importancia del trabajo interdisciplinario en los temas de salud. Está clarísimo que el trabajo colaborativo con los ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, en fin, con todas las disciplinas tecnológicas y humanísticas, están añadiendo cada vez más capas, vienen complementando aún más todo este ejercicio de uso de tecnología para mejorar la prestación de servicios de salud, por supuesto alrededor de la garantía del derecho de la salud y de la vida. Así que creo que son dos últimos comentarios que quería hacer, que no abordamos durante la sesión, pero que estoy seguro que van a estar en el centro de la agenda del próximo Congreso Nacional de Salud. Ok, doctor, una pregunta más es, ¿los 6 meses para implementar son a partir de qué fecha? Son a partir de la definición del modelo de la definición del modelo de interoperabilidad. Es decir, nosotros todavía no hemos definido cuál va a ser el modelo de interoperabilidad, estamos trabajando en eso. Entonces, a partir del momento en que se notifique o se informe que el modelo de interoperabilidad está ya definido,
a partir de ese momento corren los 6 meses. Sin embargo, pues quería mostrarles que tenemos o que estamos en una fase de alistamiento. Entonces no es menester esperar a que llegue ese momento, sino que tenemos que ir alistando las instituciones para este propósito. Ok, doctor, otra pregunta es, ¿cómo pueden prepararse las EPS y las IPS para la llegada de la historia, para que la llegada de la historia no sea traumática? Mira, yo hoy tengo claridad en que todas las instituciones de salud han hecho desarrollos muy importantes en tecnología, en uso de tecnología para toma de decisiones. De manera que yo creo que el sector hoy está preparado, que el sector no está arrancando de cero y que incluso hay equipos muy robustos, tanto en EPS como en IPS, de desarrolladores y de actores que están incluso utilizando datos de forma intensiva. Yo creo que el sector está mucho mejor de lo que creemos en términos de utilización de software, de sistemas de información. Y lo que viene ahorita en interoperabilidad, estamos intentando que requiera el menor uso de tecnologías, o sea, que sea lo más simple posible para evitar que haya traumatismos o que se requieran grandes inversiones por parte de aseguradores o de prestadores. Doctor, muchísimas gracias por su participación en el 16º Congreso Nacional de Salud. A ti, Michelle, un saludo para todos y muchísimas gracias. Bueno, el consultor salud, por supuesto, también le agradece por acompañar esta versión del Congreso Nacional y por compartir sus experiencias y recomendaciones y mostrarnos a todos un panorama tan disruptivo y pues diferente a lo que estamos acostumbrados en el sector salud. Y a continuación le invitamos a usted y a nuestros asistentes a seguir participando de las jornadas académicas que están preparadas: Sostenibilidad financiera del sistema de salud, déficit y medidas urgentes para contener el riesgo, a cargo del doctor Jesús Alonso Botero, profesor e investigador de la EAFIT, y Colaboración Logística Hospitalaria para la Seguridad del Paciente, con la doctora Orieta Paola Morales, líder de Red de Valor de Lógica. Muchísimas gracias, doctor Manuel, nuevamente. A ustedes, muchas gracias.